Bueno, les doy la bienvenida entonces a esta reunión especial para mí del laboratorio sobre el operador imaginario. Estoy en estos momentos en Utrecht, los Países Bajos, pero no quería dejar de tener la reunión, que fue un gusto para mí el- la vez pasada haber dejado tantas cosas en el tintero por el motivo que fue el inicio de una muy linda conversación, una discusión abierta, digamos, un intercambio muy enriquecedor, realmente, que estuve releyendo en estos últimos días. Eh, Así que fue realmente un gusto para mí que quedaran tantas cosas en el tintero. Voy a retomar en el punto donde dejamos. Creo que eh, había llegado a presentarles, no sé si, a ver, si allí llegan a ver la presentación. Déjenme ver, acá está. Eh, Creo que ahora pueden ver en sus pantallas este esquemita eh, que a lo largo del año pasado fuimos construyendo en el laboratorio y que, por así decirlo, muestra un esquema que algunos asociaron la vez pasada con el esquema óptico de Freud, mal llamado esquema del peine, y que lleva, digamos, en ciertas etapas y con ciertos operadores, precisamente desde el sonido hacia el sentido, ¿no? Desde la experiencia sensorial hasta el sentido, ¿no? Eh, bueno, y voy a dejar de compartir aquí. Eh, Estuvimos haciendo en las últimas reuniones un repaso de los movimientos que fuimos haciendo inicialmente y que nos llevaron al punto donde estamos, para revisarlos críticamente, ver si se puede encontrar maneras de mejorarlo. La vez pasada me había detenido en eh, algunos desarrollos del final de la pandemia, que este 2021, que publiqué en un libro llamado Nuevos Retoquecitos, ¿sí? Que incluye algunas cosas que no son útiles, ¿sí? Eh, entonces, una primera cosa fue generalizar esa noción que me vi llevado a introducir bajo el nombre de réplica indicial. Retoma una idea de Freud sobre la contrainvestidura, y que inicialmente había sido planteada en relación a los efectos que podían tener las palabras en el cuerpo. Pero allí en esa ocasión, en ese libro, eh, donde se revisaba qué consecuencias tendría erradicar de la doctrina lacaniana la noción del principio del placer y todas sus consecuencias. Eso permitió generalizar la noción de réplica indicial para que abarcara la respuesta a una vivencia de goce cualquiera, es decir, no ligada al artefacto lenguajero, digamos, cosa que por lo demás es algo que está presente en la noción freudiana de contrainvestidura, que no tiene necesaria relación con el lenguaje, y además subrayando el carácter estructurante de esa réplica indicial, ¿no? No como algo que viene a
producir una irrupción, un entrar rompiendo, ¿no? Que es la etimología de la palabra irrupción, sino más bien como un quiste que luego florece, se ramifica y, en fin, deja una estructura, introduce una estructura nueva. Bueno, esto creo que es más o menos por allí era que habíamos arribado en este repaso. Y el punto donde quiero retomar las cosas hoy tiene que ver con, hace muchos años vengo lidiando con ciertos contrapuntos entre los seminarios 21 y 22 de Lacan, ¿no? Que me parecen muy importantes, que hay muchas cosas para interrogar, muchas cosas para elucidar, muchos debates para dirimir, porque Lacan hay ocasiones en que toma posiciones encontradas, contradictorias, ¿no? Y no podemos vivir en esa contradicción, necesitamos encontrar una posición, o al menos una forma de superar la contradicción, ¿no? Y este, bueno, sobre todo hay algo muy importante que se condensa para Lacan en la primera clase del Seminario 21, la clase inaugural, ¿sí? En noviembre del año 73 creo que es, este, eh, sobre el cual, bueno, me tengo que detener una y otra vez porque, bueno, primero porque central allí la cuestión del equívoco, ¿no? Lacan empieza comentando el equívoco del título mismo del Seminario 21, ¿no? Le nom du Père, ¿sí? Y al mismo tiempo introduce allí la función esencial que cumple en relación con el equívoco y con la lectura posible del equívoco, lo que él llama allí lo imaginario, y que yo prefiero para distinguirlo del registro imaginario, llamar el operador imaginario, ¿sí? No es lo mismo el registro que el operador, como les dije en alguna reunión anterior. Entonces, Lacan, en algún sentido, se está preguntando cómo opera la lectura, ¿sí? La lectura de lo que escuchamos, ¿sí? ¿Cómo se realiza esa lectura, ¿no? Porque cuando decimos en francés le nom du père, ¿sí? Antes de poder asignar un sentido a esa expresión, tenemos que dirimir la cuestión de cómo leerla. Lo leemos como le nom du er, que es como se escribe el título, aunque se informó la existencia de ese seminario de Lacan, es decir, como los no engañadizos erran, o como le nom du père, es decir, los nombres del padre, ¿no? Es interesante, digamos, ¿no? Porque primero es necesario leer, ¿sí? Para luego saber cómo obtener a partir de allí un sentido, ¿sí? O sea que el sentido no se deriva directamente del significante, que era lo que Lacan planteaba desde la época de la instancia de la letra, por ejemplo, sino que previamente tiene que haber operado una lectura, ¿sí? ¿Y en qué consiste esa operación de lectura? Bueno, gran parte de esa clase inaugural del seminario 21 se ocupa de dar al menos un principio de respuesta, ¿sí? Que está centrado sobre todo, y esto es lo interesante, ¿sí? En la operación de lo imaginario, ¿sí? Es decir, hay en ese seminario 21, explícitamente dicho por Lacan, una revalorización de lo imaginario, ¿no? Que había entrado con toda la fuerza en la enseñanza de Lacan desde el seminario 1, pero que en definitiva había sido en algún momento desplazada esa importancia cuando lo simbólico pasó al proscenio, digamos, de esa enseñanza, y más aún más adelante con el giro de los 60 hacia lo real. ¿No? Bueno, Lacan, después de su seminario 20, que parecía como concluir un ciclo de trabajo, dice al principio del seminario 21, recomienzo porque
pensé que ya estaba todo terminado y sin embargo hay algo que no pasa, debo hacerlo pasar y, y arranca con esta revalorización de lo imaginario, ¿no? ¿Y qué dice allí? Dice que lo imaginario, en esa operación de lectura, que lo imaginario intuye rápidamente lo que hay que simbolizar, ¿no? Es re interesante esa frase y hay mucho para extraer de esa idea de Lacan, ¿no? Es decir, que frente a una expresión equívoca, como la del título del seminario, ¿sí? Es necesario, dijimos, leer, ¿sí? Y para leer ese flujo fónico, como me gusta llamarlo, para leer ese flujo fónico es, es indispensable producir una especie de desciframiento, ¿sí? Pero en ese desciframiento, la primera función que opera es una función propia de ese operador imaginario, ¿sí? Que tiene la forma de una intuición, dice Lacan, ¿sí? Una intuición de lo que hay que simbolizar, ¿sí? Y que extrae en eso, ¿sí? De esa operación, cierto goce, ¿no? Es decir, hay un goce, a mí me gusta llamarlo el goce del sentido, porque en definitiva termina produciendo el sentido, esa operación, ¿no? Dándole un sentido a algo que no lo tiene, ¿no? Yo escucho una serie de sonidos articulados, le nom du père, yo qué sé lo que eso significa, qué sentido tiene eso, no lo sabemos, ¿sí? Primero es necesario leer, ¿sí? Y luego, una vez leído, ¿sí? Podemos leerlo de una manera, podemos leerla de otra, tal vez de más de dos, puede haber muchas maneras de leerlo, ¿sí? Pero recién una vez que ha sido leído de alguna de esas maneras, ¿sí? Es posible asignar a eso una potencia significante que le dé a la serie de sonidos articulados un sentido. ¿Sí? Eh, lo que comanda, ¿sí? Lo que decide qué lectura hacer, esto es lo que mencioné en alguna reunión, de las primeras reuniones, es el goce. O sea, no hay ninguna variable lingüística, ¿sí? Que permita dirimir la cuestión de si debo leer el flujo fónico Le Nom du Père como lo que se traduce por los nombres del padre o como lo que se traduce por los engañadizos erran. No hay ningún, ni el contexto, ni el modo de pronunciarlo, ni nada, ¿sí? Permite dirimir esa cuestión. Es solamente asunto de goce, ¿sí? Lo ejemplifiqué con el mismo equívoco eh, con el que le martillé la cabeza durante años, que es el que toma Saussure en su curso de lingüística general, ¿no? Que es el equívoco ese de si je l'apprends en francés, ¿no? Que no se sabe si es si la cojo o si lo aprendo, ¿no? Y donde mostré en una escena imaginaria, ¿sí? Cómo solamente el goce que está en juego permite dirimir la cuestión de si la lectura debe ser la primera o la segunda. Entonces, este goce del sentido, ¿sí? Comanda, por así decirlo, la función de este operador imaginario que intuye entonces lo que habrá que simbolizar, ¿sí? Y esto además introduce algo, una cuestión muy importante, que es que primero debe actuar ese operador imaginario, ¿sí? Para luego, ¿sí? Poner en marcha el operador simbólico, ¿sí? Porque primero lo imaginario, ¿sí? Debe intuir aquello que debe ser simbolizado, ¿sí? Eso es lo que dice Lacan y yo creo que está en lo cierto, realmente, ¿sí? Por eso, si ustedes ven, voy a volver a poner el esquemita este, si ustedes ven este esquema, ¿sí? Ven que, no sé si puedo, a ver, eh, poner algún cursor. Bueno, no sé, no sé si ustedes ven ahí mi cursor, pero hay una letra O con un subíndice I, ¿sí? Que significa operador imaginario,
y hay otra letra O con un subíndice S, que es un operador simbólico, ¿no? Y se ve cómo el operador imaginario actúa antes y actúa al mismo tiempo que el operador simbólico, ¿no? En dos momentos distintos. Ya luego volveré con esto, no es que pretendo explicarlo con esto, pero simplemente que vean, que vean cómo de ahí, digamos, de esto que dice Lacan, en el principio del seminario 21, es que obtengo este ordenamiento lógico, ¿sí? De poner en primer lugar eh, la operación imaginaria y en segundo lugar la operación simbólica, ¿no? Creo que es una idea muy, muy fecunda de Lacan, ¿eh? Ese, está bien claro que en la escritura, para Lacan y en su reverso, que es la lectura, que no es lo inverso de ¿no? de la escritura, Lacan entiende que lo imaginario y la Gestalt, ¿sí? Con sus viejas leyes psicológicas, experimentales, etcétera, operan, ¿sí? Operan en esa operación, compleja operación de escritura y de lectura. ¿Mm? Eh, ese laboratorio, luego retoquecito, publicado en el libro homónimo, después resumido, digamos, en ese libro, también incluye un rastreo del hecho de que Lacan, cuando no habla de lo imaginario como registro, sino como operador, no sé qué prefiero distinguir, eh, cuando lo hace de esa manera, él siempre le atribuye a lo imaginario características de adhesividad, ¿sí? Como si tuviese, digamos, introdujese adherencias, ¿sí? Como si pegara una cosa con otra, ¿no? En algún momento, no recuerdo ahora, tengo presente la referencia, habla de la paranoia como un pegoteo de lo imaginario, por ejemplo, ¿no? O creo que está traducido como enviscamiento, ¿no? Que es lo mismo, digamos, que pegoteo. Pero siempre usa metáforas vinculadas con la elasticidad, ¿sí? Con la elasticidad y con la adhesividad, ¿no? O sea, tiene la imagen valga la expresión, la imagen de lo imaginario como si fuera una especie de chicle, ¿no? Se imaginan un chicle ya masticado bastante, ¿no? Que por un lado es tremendamente flexible, por otro lado sirve como como adhesivo, ¿no? Bueno, algo de eso que la vez pasada les mencioné cuando decía que lo que me gustaba de la imagen del flyer de este laboratorio era que el fondo era como una pared hecha de piedras y con argamasa, ¿no? La función de la argamasa es justamente esa del chicle de lo imaginario, ¿no? Este, donde no es necesario que se produzca un encastre perfecto entre una piedra y la otra para poder construir, ¿no? Se hace mucho más rápido, ¿sí? Cuando funciona con argamasa, con ese adherente, ¿sí? Y eso justamente lo que entiendo yo que es la imagen que Lacan se hace del funcionamiento conjunto del operador imaginario y del operador simbólico en la construcción de esa operación de lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo imaginario rápidamente, ¿sí? Intuye lo que hay que simbolizar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Funciona como la argamasa, ¿no? Que hace que la construcción vaya rapidísimo. Enseguida puedo poner una piedra, otra piedra, porque tengo el pegamento este que rápidamente hace que se adhieran una con las otras, aunque no haya ningún encastre perfecto, ¿no? Este, y el- lo que hay que simbolizar, ¿sí? Simbolizar, yo les dije, tiene un carácter muy distinto al de lo imaginario, ¿no? Porque símbolo es lo que encastra perfecto una cosa con la otra, ¿no? Les di incluso el origen etimológico de la palabra símbolo, ¿no? Que eran esas piezas este, generalmente de cerámica, que se partían al medio, ¿no es cierto? Que tenían que encajar las dos piecitas juntas como para que se reconocieran uno con el otro. Por ejemplo, los parteners que se separaban después de largo tiempo, los hermanos que no se veían durante la guerra o lo que fuere. ¿M? Bueno,
Hay muchas historias respecto de esos famosos, eh, esas famosas joyitas colgadas, llevadas al cuello, ¿sí? Y que tenían este carácter de promesa de reencuentro, ¿no? Bueno, eh, el- les dije que hay entre los seminarios 21 y 22 mucho que elaborar y también que dirimir, ¿sí? Porque entre lo que dice Lacan en esa primera clase del seminario 21, ¿sí? De Londres y lo que dice en la famosa clase del 21 de enero del 75, del seminario 22, RCI, en francés RCI, que es también homófono con herejía, ¿sí? Y que justamente es la clase a la que debe su nombre ese seminario, porque es la clase donde Lacan comete la herejía de decir que el síntoma existe al inconsciente, ¿no? Herejía respecto al problema. ¿Sí? Entre esa primera clase del 21 y esa clase que les acabo de citar del seminario 22, si uno se pone a hilar fino, encuentra una inconsistencia, ¿sí? O si quieren, una contradicción, para decirlo con un poco más de suavidad, ¿sí? Porque, como les comenté recién, eh, de de esa primera clase del seminario 21 se sigue que en primer lugar tiene que operar la lectura para que luego, en segundo lugar, podamos tener un significante que arme cadenas, que dé sentidos, etcétera. Pero lo primero es la lectura del flujo fónico, ¿sí? Mientras que en la clase del 21 de enero del 75 de RCI, Lacan dice que ese síntoma que existe al inconsciente, ¿sí? Toma del inconsciente un significante, ¿sí? Y lo escribe salvajemente a repetición, etcétera, ¿sí? No les voy a repasar toda la clase, ¿sí? La pueden consultar, hay versiones así piratas bastante buenas que circulan por allí, Seminario de RCI, que fue publicado además en Ornicar, en varios números de la revista Ornicar, completo, ¿sí? O sea que tiene un texto establecido por Miller, aunque no tenga la forma de libro, ya está, digamos, en las revistas Ornicar de aquella época. Bueno, entonces, ¿por qué digo que hay una contradicción? ¿Sí? Porque en esas clases de RCI, Kant dice que primero está el significante y luego eso se transforma en una letra por medio de la escritura que lleva a cabo el síntoma. Primero el significante, luego la letra, ¿sí? Y en el seminario 21 había dicho primero la letra, o sea, lo que leo, ¿sí? Y luego el significante. ¿En qué quedamos? Y no pueden ser ambas cosas, ¿sí? Porque o bien el síntoma es condición de la letra, o bien la letra es condición perdón, o bien el significante es condición de la letra, o bien la letra es condición del significante, ¿no? A nivel lógico, las dos cosas no pueden andar juntas, ¿sí? Y tengo mis razones que expuse en su momento para preferir la opción del seminario 21 respecto de lo que dice Lacan en el seminario 22. ¿Sí? Si quieren, leanlas, están ahí en ese libro unos retoquecitos. No puedo estar repasando todo el tiempo, ¿sí? Pero eso me lleva entonces a considerar el síntoma eh, como un aparato esencialmente, cuya función esencialmente es una función de lectura, ¿sí? Esto es novedoso, ¿sí? Porque el síntoma en Lacan, de tal como se deduce de esa clase del seminario RCI, es un aparato de escritura fundamentalmente, ¿sí? Escribe el significante uno del inconsciente, ¿sí? Por medio de una letra, ¿sí? Mientras que si nos quedamos con la lectura del seminario 21, ¿sí? Y corregimos en este sentido lo que dice Lacan en el 22, el síntoma
queda esencialmente convertido en un aparato de lectura. ¿Sí? Es el aparato que lee, ¿sí? Que lee el flujo fónico, ¿sí? El encargado de leer el flujo fónico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el operador imaginario y el operador simbólico, que vimos que formaban parte del aparato de lectura, tienen que estar incluidos en el síntoma. Son parte del síntoma. Ujú. Entonces, vuelvo a poner el esquemita este que digo que un poquitito voy a ir explicando, ¿sí? Que tal vez le pueden hacer una captura de pantalla o algo así para tenerlo con ustedes. Eh, un gran recuadro hecho con una línea intermitente, ¿sí? Eh, donde debajo de ese gran recuadro, ¿sí? Está la letra sigma mayúscula, la letra griega sigma mayúscula, ¿no? Y que, eh, a ver si puedo, ¿ustedes ven ahí moverse alguna cosita verde en la pantalla? Alguien que me responda con abriendo el micrófono, por favor. Sí, algo se ve. No, Se ve mover no como verde, sino el cursor. Se ve el cursor. Bueno, buenísimo, muy bien, gracias. Entonces, ahí se ve esa letra sigma, que es como Miller propuso hace tiempo simbolizar el síntoma, ¿no? Entonces, lo que se ve es que esos operadores, O sub I y O sub S, ¿sí? Operador imaginario, operador simbólico, están incluidos, ¿sí? Incluidos dentro de ese complejo aparato de lectura que es el síntoma, ¿no? Es decir, que en el pasaje de la experiencia sensorial al sentido, ¿sí? Todo está incluido dentro de ese aparato fenomenal que llamamos el síntoma. ¿No? Bueno, ven cómo paso a paso, de a poquito, voy fundamentando el porqué de cada elemento de este esquema, ¿no? Por supuesto, si tienen comentarios, críticas, sugerencias, siempre son bienvenidas. Todo esto es una exploración que estoy realizando. Como les dije, no vengo acá a exponer ningún saber, no tengo ningún saber, es solamente transmitirles un modo de pensar, ¿sí? Una argumentación, ¿sí? Para entender qué es lo que está en juego en este problema del equívoco, que, como dice Lacan, es la única arma que tenemos contra el síntoma, pese a lo cual no tenemos todavía un tratado sistemático que nos explique qué cosa es ese misterioso equívoco, ¿no? Porque el año pasado estuvimos todo el año con eso y avanzamos un poquitito en el laboratorio, un poquito. Bueno, entonces, resumo el punto. El síntoma lee, ¿sí? Lee. Si quieren, hay un librito un poco posterior que se llama El sinsentido del síntoma, muy chiquitito, donde traté de extraer las consecuencias sobre el síntoma y sobre la transferencia de erradicar el principio del placer de la doctrina, ¿sí? Y hago una relectura allí en algún lado de El olvido del nombre propio de Signorelli, el de Psicopatología de la vida cotidiana, ¿sí? Mostrando cómo hay un pequeño síntoma que se forma allí y que lo que hace es leer ¿sí? Cómo se puede entender esa operación de lectura llevada a cabo por el síntoma. Bueno, entonces, tratemos de entender de qué manera es que puede llevarse a cabo esa operación de lectura, ¿no? Digamos, el flujo fónico, ¿sí? El flujo fónico no es el sonido, ¿sí? Tampoco es la experiencia sensorial, ¿sí? La experiencia sensorial, voy a volver a poner mi esquemita, porque siempre necesitamos de lo imaginario.
que nos ayude, ¿sí? De la experiencia sensorial a la experiencia sensorial, el cuerpo hablante responde creando una réplica basada en ciertos indicios, ¿no? Eso es lo que llamamos la réplica indicial. Esa réplica, que basada en indicios, incluye un montón de cosas, porque por supuesto no está solamente lo que escuchamos, sino que está lo que olemos, está lo que vemos, las acciones que estamos realizando y un montón de cosas en esa experiencia sensorial, ¿sí? De esa réplica indicial, que es, digamos, una especie de batiburrillo, digamos, ¿no? De mezcolanza de cosas, ¿sí? eh, el operador imaginario, en primer lugar, ¿sí? Tiene que poder aislar, ¿sí? qué es lo que corresponde a flujo fónico, es decir, a una secuencia de sonidos articulados, ¿no? Estos elementos, ¿sí? Que forman el flujo fónico, ¿sí? eh, son los que luego deberán ser eh, segmentados, ¿sí? Segmentados por medio de la acción conjunta del operador imaginario y del operador simbólico, ¿no? Lo ven antes del flujo fónico operando el O sub I, operador imaginario, y después del flujo fónico, una vez establecido ese flujo fónico, la acción conjunta del operador imaginario y del operador simbólico que da como resultado letras, ¿sí? Es decir, cosas que son idénticas a sí mismas, a diferencia del significante que se caracteriza por la no identidad, incluso respecto de sí mismo. ¿Sí? El significante es no idéntico incluso respecto de sí mismo. Y ese es uno de los caracteres fundamentales que lo distingue respecto de la letra. ¿Sí? Entonces, cada uno de los fragmentos en los cuales resulta segmentado, ¿sí? ese flujo fónico, ¿sí? puede considerarse una letra, ¿sí? Una letra en el sentido amplio del término, es decir, algo susceptible de lecturas en plural. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se realiza, digamos, esa partición? ¿Sí? ¿De qué manera es que se realiza esa partición? ¿Sí? Tiene que haber, en primer lugar, una eh, asimilación entre los elementos de la réplica indicial, de algunos elementos de la réplica indicial, y ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas huellas, ¿sí? dejadas por réplicas indiciales anteriores. ¿Sí? O sea, yo lo ejemplifiqué con una metáfora introducida por Freud para explicar de una manera novedosa a él, digamos, la condensación, que son las fotografías de Galton. ¿Sí? Galton, sobre una misma placa sensible, fotografiaba a varias personas de una misma familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, al estar todos puestos con la misma luz en el mismo lugar y sobre la misma placa sensible, todos los rasgos comunes resultaban subrayados, destacados, ¿no? Y los que no eran comunes se borroneaban los unos a los otros y se perdía, digamos, esa diferencia, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión, por lo que dice Lacan en esa primera clase del Seminario 21, de que su idea es similar en cuanto a cómo se puede producir esa intuición de lo que hay que simbolizar, ¿no? La intuición que el operador imaginario tiene de lo que hay que simbolizar. ¿Cómo lo intuye? ¿Sí? No es que es una mente que piensa algo, ¿sí? Por supuesto, no vamos a caer en la idea del hombrecito adentro del hombre, como decía Lacan, ¿no? Este, no, la idea es que hay una huella, luego hay una segunda huella. Esa segunda huella tendrá cosas parecidas y cosas diferentes a esta, ¿sí? Entonces, esa es la superposición de la segunda respecto de la primera, ¿sí? Deja, por así decirlo, una huella mejor definida en lo que tienen en común las dos que mencionamos recién y difusa, indefinida en lo que tienen de diferente. ¿Sí? Con la repetición, con la suma de experiencias, ¿sí? Se puede obtener, por así decirlo, una identificación de cada uno de los
los elementos de la partición con un sonido articulado que ya esté registrado en la memoria lingüística, ¿no? Y esto es efectivamente una lectura, ¿sí? Una lectura porque el resultado de eso es representable, por ejemplo, mediante la notación fonética que usan los lingüistas, ¿sí? O sea, yo ya sé que eso es, por ejemplo, le nom du père, aunque no entienda francés, ¿sí? Aunque no sepa de qué maneras leerlo, ¿sí? ¿Sí? Pero ya queda registrado como ese sonido, o como si je la prends, el otro ejemplo, el de Saussure, no el de Lacan, ¿sí? Puedo usar cualquier convención de escritura, pero el jazz lo que es seguro es que está presente en esa primera operación del imaginario una forma de lectura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se recortan? Este es el gran problema que detecté hace como 30 años en Saussure. ¿Cómo se recortan los eslabones que van a formar una cadena significante, sobre todo en el caso del equívoco? Les decía, lo que decide entre una lectura o la otra es función del goce, fundamentalmente del goce. No es un elemento lingüístico, ¿sí? Es un elemento extralingüístico, ¿sí? Ni siquiera es contextual, que eso forma parte de la lingüística, el contexto también. eh, Sino que es eso es algo que depende del goce, ¿no? O sea que, en resumidas cuentas, el aparato de lectura, que venimos hablando, es una parte esencial del síntoma, aunque no lo agote, ¿sí? Pero es una parte esencial del síntoma, que resuelve cómo leer el equívoco, cada uno de los equívocos, sobre la base de elecciones que están comandadas por el goce, ¿no? Así fue como llegamos a condensar los problemas del equívoco alrededor de dos polos principales. ¿Sí? Alguien está escribiendo, María Diarche. Prefiero más que el chat, para que quede grabado, que abran el micrófono y hablen. ¿Sí? Eh, ahí veo a María Diarche. ¿Sí? No, yo quería, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Quería preguntarte si lo que vos vas diciendo se podría pensar el Forda o no tiene nada que ver, es una, me Tiene, parece, tiene cierta relación, pero es muy indirecta, ¿sí? Tiene cierta relación indirecta. con, sí, pero es muy indirecta. ¿Por qué? Porque en el Fordá, digamos, la experiencia, digamos así, inicial es el ir y venir de la madre, ¿no es cierto? Ese ir y venir de la madre, ese ir y venir de la madre, hay un rasgo que se toma, que se recorta, un indicio, ¿sí? Que es la presencia y la ausencia, ¿sí? ¿Ok? Y es Sí, sí, ese juego de presencia y ausencia, ¿sí? O sea, la réplica indicial, ¿sí? Es lo que luego se repite, ¿sí? Es el par por da, digamos, ¿no? Presencia, ausencia, ¿sí? Es como creo que la vez pasada les decía en, eh, en las neurosis de guerra, en el estrés postraumático, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde lo que se repite no es la experiencia de estar en las trincheras cuando caen las bombas, ¿no es cierto? Sino lo que se repite es la primera pesadilla forjada a partir de esa experiencia. Y se hace una primera réplica, que es la pesadilla, y luego es la pesadilla lo que se repite, ¿sí? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Se hace la respuesta que da el niño, ¿sí? A ese ir y venir de la madre, ¿sí? Es tirar y recoger el carretel. Y luego lo que se repite es el tirar y el recoger el carretel, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, digamos, tenemos allí de la experiencia sensorial, digamos, del niño, ¿sí? Que ve cómo la madre viene y cómo la madre se va, ¿sí? Cómo se forja a partir de allí una réplica indicial que se apoya en un indicio, que es presencia-ausencia, la oposición entre presencia-ausencia, y que además está bien claro que no funcionan como significantes, no son interpretables, no están abiertos a todos los sentidos, tienen un sentido unívoco, ¿sí? Idéntico a sí mismo, siempre igual, ¿sí? No están abiertos a la interpretación, por eso digo que no son significantes el for y el da, son letras, ¿sí? letras.
es importante esto, digamos, o sea que ya hay una operación de lectura que está presente en esto. Por eso te respondo un poco someramente, ¿sí? Para que veas que por cierto rodeo, ¿sí? El juego del Fordá también se vincula con esto que estamos discutiendo, ¿sí? Porque está en juego una operación de lectura, ¿sí? Ok. Agradezco además mucho la pregunta, María, porque muestra en qué medida tenemos que abrir, por así decirlo, el objetivo de nuestra cámara, ¿sí? Para incluir en la operación de lectura cosas que son un poco más lejos que eh, leer lo que se escucha, ¿no? Hay mucho más que está presente en la operación de lectura. Bueno, Gerardo, Muchas gracias. no sé, ¿te sí. puedo hacer una consulta? ¿Verdad? Ah, Rosana, Rosa, ¿qué tal? ¿cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? Te quería consultar, ¿no? En este punto que vos hablabas de lo imaginario como la argamasa. Sí, Bueno, sabemos que hasta hacia los seminarios 21, 22, él lo va a tratar como una consistencia, esto de lo que une. Por ejemplo, ya hacia estos seminarios que estás trabajando, es, creo, lo que une a los otros dos nudos, porque los va a trabajar como nudos. Pero me preguntaba, anterior a eso, porque creo que también hablaste del seminario uno, donde Lacan habla de lo imaginario como imagen especular, ¿no? En el 24 va a hablar de lo imaginario como un modelo, y la imagen, y la imagen especular también sería, me parece, como un modelo, ¿no es cierto? Que le sirve al sujeto, y en ese caso me parece que hace referencia también al cuerpo, lo imaginario como cuerpo, ¿no? Y también como yo, porque en el seminario uno, ¿no es cierto?, la imagen especular y que va a dar lugar a un yo. Entonces, en ese sentido, lo pensaba, lo imaginario, como algo que cierra en el seminario uno y como algo que adhiere o pega en el seminario que estás trabajando. Y desde ahí quizá podía entender esto que dice Lacan, de que lo imaginario intuye lo que se va a simbolizar, porque tiende siempre a quizá a hacer un cierre, ¿no es cierto? Como sí. anticipado, puede ser. Entiendo. Sí, sí, sí. Sí, de todos modos, agradezco el ejemplo y digamos lo que trajiste a colación, todo el esquema óptico de Lacan, el comienzo de su enseñanza, el modo en que relee a partir de allí el estadio del espejo. A mí me parece que también puede ponerse a cuenta de la adhesividad de lo imaginario, más que del cierre. ¿Por qué digo esto? Eh, Imagínense por un momento que ustedes pudieran poner bajo el microscopio una placa fotográfica, ¿no? Una placa fotográfica sensible, digamos, de fotografía o de cine, ¿sí? Está formada por un montón de gránulos, ¿sí? Que son sensibles a la luz, ¿sí? eh, es un gránulo al lado del otro y al lado del otro, etcétera, ¿sí? O sea, cada uno de esos gránulos va a ser impactado, por así decirlo, por un haz de luz con cierta intensidad, con cierto color, ¿no es cierto? Que es lo que va a formar, en definitiva, la imagen global que vemos en la fotografía. Pero nosotros lo que tenemos no es más que un punto y otro punto y otro punto y otro punto. ¿Cómo hacemos para hacer de eso, por ejemplo, no sé, la imagen de la Gioconda? ¿Sí? Si le sacamos una fotografía al cuadro que está en el Louvre, ¿no? Este, Tiene que haber algo que produzca una, yo lo llamo una constelación, ¿sí? A partir de los puntitos separados, ¿sí? Cree una constelación y que les dé una unidad, ¿sí? Entonces, más que cerrar, me gusta la idea de unir, ¿sí? Que es el unir, ¿sí? Esta función de la unidad engloba, digamos, lo que vos llamabas cerrar y al mismo tiempo la idea de la adhesividad, ¿sí? La adhesividad de la argamasa, etcétera, ¿sí? Una- Agradezco mucho el comentario, un Rosana. pequeño aporte y una Vamos. pregunta. Sí, sí, Yo creo que la idea que
que compartía la compañera recién, y esto de lo unitivo o adhesivo, para mí eso está presente en el estadio del espejo. Cuando, Sí, cuando Lacan hace referencia al nuevo acto psíquico que se produce como como un recorte, una captura a un punto imaginario del otro semejante, lo que produce eso es pasar del cuerpo fragmentado del autoerotismo a una especie de unificación yoica, aunque ilusoria. Es decir, experimentar que el cuerpo más o menos lo tenemos, más o menos. En algún punto, lo imaginario fue como un adhesivo, pegar esas partecitas que estaban fragmentadas. Ahora, yo me hago la pregunta en este punto. En la construcción del sentido y pensándolo en lo que venimos trabajando en otros laboratorios, en cómo un sujeto adhiere a determinado discurso, cómo queda capturado como un discurso y empieza a producir sentido. ¿Cómo funcionaría ahí? No sé si logro hacerme explicar. ¿Cómo sí, sí. funcionaría? Inclusive eso está en en los esquemas ópticos, cuando habla del espejo plano, que es el espejo que refleja los significantes con los cuales construimos la realidad, por ende construimos el yo, por ende nos construimos el cuerpo. Imaginario y simbólico adhieren, hay un punto de contacto, lo pienso así, adhieren y dan cierta consistencia a la realidad, al yo, al cuerpo, a la experiencia. ¿Cómo podemos pensar el sentido ahí? Sí, si yo supiera la respuesta no estaría dando este laboratorio. Estoy tratando de encontrar una respuesta. Está buenísimo lo que decís, Marco. Eh, Estoy tratando de entender cómo se llega, en definitiva, del sonido al sentido, ¿sí? Y respecto de estas funciones, digamos, de dar la consistencia imaginaria al cuerpo a partir del acto psíquico que funda el narcisismo, todo eso. Son cosas que nosotros hemos aprendido más o menos en el jardín de infantes, porque se enseña Freud ya en el jardín de infantes en la Argentina, este, pero que creo yo que conviene revisar como si no supiéramos nada de ellas, ¿sí? Eh, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es que la visión del cuerpo propio puede otorgar ese sentido de consistencia y de unidad, de formación del yo, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que haber funcionado allí para que eso se produzca? ¿Sí? Sabemos, es un hecho, ¿sí? Se pasa del cuerpo fragmentado, que, aclaro, en mi concepción, no es el cuerpo fragmentado del autoerotismo, ¿sí? Porque esta idea de que lo inicial es el autoerotismo no la comparto, ¿sí? Pero es seguro que el bebé tiene la vivencia de un cuerpo fragmentado, ¿sí? Basta observarlo para eso, ¿sí? eh, y que se pase a partir de allí a la anticipación de un cierto dominio del cuerpo, por la visión de la imagen en el espejo, etcétera. Eso yo creo que conviene volver a colocarlo en la lista de nuestros misterios, ¿sí? Y donde es fundamental, evidentemente, que haya una operación del imaginario que vamos a asignar entonces al operador imaginario que estamos interrogando, ¿sí? Para que esto se produzca, ¿sí? No se olviden que durante hasta el año 49, ¿sí? Exactamente, fecha en que Lévi-Strauss publica su artículo sobre la eficacia simbólica, todo en el psicoanálisis, que ya llevaba para ese entonces medio siglo, ¿sí? Todo en el psicoanálisis era pensado en términos de que la única causalidad que estaba en juego era imaginaria. O sea que lo imaginario era lo que introducía cualquier, digamos, cualquier forma de causalidad, ¿sí? Piensen, por ejemplo, no sé, el caso del hombre de los lobos, que fue tan discutido en este último congreso, por ejemplo, de vuelta, ¿no? El hombre de los lobos. Por un lado, la eficacia de la imagen supuestamente vista del coito entre los padres, bla, 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 en un verano caliente, no sé qué.
este, que habría dejado unas huellas indelebles en él, ¿no? Pero que después el impacto tremendo de ver a cualquier empleada doméstica en cuatro patas, fregando el piso, y que eso promovía en él enamoramientos compulsivos, inmediatos, instantáneos, ¿sí? Bueno, entonces, hay claramente una idea, ¿sí?, de que la eficacia predominante en el aparato psíquico era la de lo imaginario. Luego vino Lévi-Strauss y Lacan lo toma en una nota al pie del Estadio del Espejo, versión 2, la del año 49, habla de la penumbra de la eficacia simbólica, ¿no? Eh, y luego se dedica durante años a explorar si puede haber una causalidad de tipo simbólica, además de la imaginaria. Piensa que sí, por supuesto, ¿sí? Termina imponiendo, por así decirlo, lo simbólico como prevalente respecto de lo imaginario por bastante tiempo. Luego lo real, luego vuelve a rescatar al final, después del Seminario 20, otra vez lo imaginario, ¿no? Lo imaginario como tan importante y con el mismo título que los otros dos eh, registros, ¿no? Pero no sabemos exactamente aún cómo opera ese operador imaginario, ¿sí? Mi propuesta es que lo estudiemos en el pasaje del sonido al sentido, ¿sí? Pero también en cómo se constituye, por ejemplo, la consistencia corporal, ¿sí? Tiene que haber algo en común, ¿sí?, entre una operación y la otra, como para que Lacan haya intuido que lo imaginario estaba en juego en ambos casos, ¿sí? Y en nuestro caso, lo pensemos en términos de operaciones de ese operador imaginario que estamos tratando de interrogar, ¿sí? Bueno, en fin, agradezco mucho todos los comentarios, ¿sí? Porque obligan a pensar mejor las cosas. Les decía, todo hasta hace un par de años, terminó condensando nuestras interrogaciones, alrededor de dos polos, que son, que fueron la estructura del autismo y el enlace entre los cuerpos y los discursos en las sexuaciones, ¿no? Eso es eh, lo que organizó, por así decirlo, el laboratorio del año pasado, llevaba por título Misterios del Equívoco, y tenía esos dos polos, ¿no? Retomo un poco el paso a paso de lo que fuimos discutiendo en este laboratorio y las propuestas que surgieron a partir de allí. En esa primera clase del seminario 21, eh, Lacan dice que de esa operación de intuir lo que hay que simbolizar hasta de tener, digamos, el desciframiento y producir un sentido, ¿sí? Dice Lacan que está en juego un vago goce, ¿no? Un vago goce. Yo creo que lo mencioné, ese vago goce, ¿no? Vago en francés no tiene el sentido opuesto a trabajador, digamos, ¿no? El vago goce se refiere a la vaguedad, digamos, no a la vagancia, ¿sí? Este, y por supuesto no tiene el uso que tiene sintácticamente, es imposible traducir vague ahí en francés por hola, ¿no? Que es como lo hicieron en portugués. Vi traducciones del seminario al portugués donde traducían vague puissance como si fuera una ola de goce. La frase no permite esa traducción. Eh, pero bueno, un vago goce, ¿no? Es decir, un goce difuso, ¿sí? Es decir, que lo imaginario tiene para Lacan este carácter de lo no definido, lo de bordes así esfumados, ¿no? Incluso el goce que estaría en juego en esa operación, también Lacan lo caracteriza de la misma manera, ¿no? Un goce difuso, vago, etcétera, ¿no? Ese goce, digamos, que está en juego en esa intuición de lo que hay que simbolizar, ¿no?
Y a ese vago goce propio del operador imaginario, ¿sí? Opuse otro goce que hacía años que venía trabajando y que no sabía muy bien qué lugar darle, finalmente encontró su lugar, que es el goce del encastre, ¿sí? Que me parece el goce fundamental que está en juego en el operador simbólico, ¿sí? Porque el operador simbólico, digamos, lo que lleva es que a una pieza encaje en una relación perfecta, digamos, ¿sí? Uno a uno, biunívoca, como dicen los matemáticos, con la otra, ¿sí? Entonces, en esa operación de encastre, ¿sí? Donde una cosa encaja en la otra, ¿sí? Hay un goce, hay un goce que debe ser superlativo, ¿sí? Digamos, no es un goce pequeño ni que pase desapercibido. No nos damos cuenta de en qué medida es importante ese goce para nosotros hasta el momento en que las cosas no encajan bien. Porque en el momento en que las cosas no encajan bien, cuando las clavijas dejan de entrar en los agujeritos, como decía Peggy, y Lacan lo retomaba, ¿sí? La respuesta, ¿sí? A que las clavijitas dejen de entrar justito en los agujeritos, ¿sí? Es ni más ni menos que la respuesta colérica, la cólera, ¿sí? Tuvimos un ENAPOL donde trabajamos extensamente la cólera en relación con esto, ¿no? Y hay muchos artículos que se escribieron, yo también aporté lo mío con eso, porque era lo que quería trabajar, sobre todo la cólera. Este, lo interesante, digamos, es que si es tan tremenda la respuesta, ¿sí? Que suscita en nosotros el hecho de que las cosas dejen de encajar, ¿sí? Que podemos estallar de furia, romper cosas, enfurecernos, encolerizarnos de diversas maneras, es porque constantemente consumimos, en el sentido de consumo de drogas, consumimos el goce del encastre. ¿Sí? No nos damos cuenta, pero digamos, vivimos consumiendo ese goce del encastre, haciendo que las cosas constantemente encajen unas en las otras. Cuando eso deja de ocurrir, catástrofe. ¿Sí? Es como, no nos damos cuenta como no se da cuenta el pez de que vive en el agua, ¿no? Solamente se da cuenta cuando sale, cuando le falta el agua, ¿sí? Y empieza a boquear, ¿no? Empieza a boquear porque se asfixia, no puede respirar bien, ¿no? Bueno, es exactamente la misma imagen que, por la cual digo que ese goce del encastre es eh, superlativo, ¿sí? Es decir, ese goce que se obtiene cuando lo simbólico efectivamente establece esa relación biunívoca, ese encastre, ¿sí? Todavía no logro dirimir exactamente, ¿sí? Y esto es algo que propongo a ustedes para pensar juntos, eh, cuál es el aporte de cada uno de los operadores a la lectura, ¿sí? O sea, me doy cuenta de que sigo a Lacan en esto, ¿sí? De que primero es el aporte del operador imaginario, luego el del operador simbólico, pero creo que no tengo más que una primera imagen, ¿sí? De cómo es que se produce esa extraña operación de la lectura, ¿sí? Ese operador simbólico, como lo entiendo, recorta y encastra piezas de manera biunívoca como las piedras de una pirca, ¿no? Mientras que el imaginario asimila formas parecidas, no idénticas, a una Gestalt. ¿Sí? La vieja psicología de la Gestalt se dio cuenta de eso. ¿Sí? Tuvo en ese punto, me parece no sé cómo decirlo, una idea fenomenal. Lo hizo sobre todo en relación con las imágenes visuales, aunque también lo hizo con imágenes acústicas en menor medida. Estuve en el verano releyendo los viejos tratados de psicología de la Gestalt para refrescar un poco la memoria de la época de la facultad, que no no veía. Y sí, efectivamente, digamos, ellos trabajaban predominantemente en las Gestalten visuales, pero además también otros, ¿sí? Por ejemplo, acústicas, imágenes acústicas, ¿no? Y Kant, que
que al principio tomaba muchísimas cosas de la Gestalt, ¿sí? Por ejemplo, el Estadio del Espejo menciona teóricos de la Gestalt, experimentadores de la Gestalt, la psicología de la Gestalt misma, ¿no? Etcétera, y que después dio una marcha atrás fenomenal y empezó a decir que la Gestalt era una cosa horrible y que no había que pensar nunca la estructura como una Gestalt. Termina el seminario 21, por ejemplo, reflotando otra vez la noción de la estructura como Gestalt. Es muy gracioso la en ese punto. Este, claro, digamos, ser un pensador, iba leyendo críticamente todo, lo de los otros y lo de sí mismo, ¿sí? Y para eso digamos, esos contrastes, ¿no? Entonces, el modo en que entiende Lacan que la estructura tiene la forma de una Gestalt es justamente uno de los modos con que él ejemplifica esto de que el operador imaginario intuye lo que hay que simbolizar, ¿no? Hoy a la madrugada me desperté muy temprano, antes de que sonara el despertador, y aproveché para leer muchas referencias de esa primera clase del seminario 21, ¿sí? Que después, si quiere, alguno quiere, me la pide por WhatsApp. Este, porque eh, Lacan, oh, bueno, no puedo explicar todo, pero dice, dice que esta prevalencia del imaginario, ¿sí? Esta primacía más que prevalencia del imaginario sobre lo simbólico, ¿sí? Muy bien revelada por el modo en que trabaja el matemático, ¿no? O sea, los que se dedican a las matemáticas, ¿no? Porque primero tienen que tener una intuición de la cosa, ¿sí? Y una vez que tienen la intuición, encontrar una manera de simbolizar aquello que intuyeron, ¿no? Y tomo un ejemplo muy conspicuo, digamos, de la historia de las matemáticas del siglo XIX, que es de un tal Grassmann, ¿sí? Que menciona Lacan allí, que fue el que introdujo la noción de espacio vectorial, que después fue un boom total en las matemáticas y que se sigue utilizando hasta el día de hoy, todos los días, en todo el mundo, en todas las computadoras se usan espacios vectoriales. Bueno, pero el tipo cayó en un mal momento, se hizo de muchos enemigos, no le daban bola, etcétera, a pesar de lo cual el tipo publicaba y publicaba y publicaba sus ideas con una intuición fenomenal, ¿sí? Que era la idea de que es un espacio vectorial. No voy a explicar la parte matemática, no se preocupen, digamos, no es lo que interesa. Lo que es seguro es que el tipo tuvo primero una intuición, ¿sí? Y luego se dedicó durante mucho tiempo a encontrar las maneras de simbolizar esa intuición, ¿no? El artículo original está en alemán, no sé cuántos de ustedes lo eran en alemán, ¿sí? Pero el apartado 3, si mal no recuerdo, del artículo, recién ahí introduce la simbolización correspondiente, ¿no? Pero primero, digamos, lo que muestra es la intuición de qué es un espacio vectorial, ¿sí? Y Lacan en esa primera clase del Seminario 21 da como ejemplo justamente de esta primariedad de la operación imaginaria, ¿sí? Asimilada a la intuición directamente, ¿sí? Respecto de la simbólica, da como ejemplo lo que ocurrió con este tipo Grassmann, ¿m? Digamos, tener primero la intuición, luego simbolizarla, ¿no? Es decir, que me apoyo en estas cosas para aseverar que efectivamente tenemos muchas indicaciones que nos permiten eh, sostener que la función ejercida por el operador, las funciones en plural ejercidas por el operador imaginario, anteceden a las operaciones realizadas por ese operador simbólico. ¿Está? ¿Sí? Lógicamente tiene que estar antes, ¿sí? Este es el punto que me parece importante, ¿sí? Eh, entonces, reuniendo, digamos, esta idea de lo simbólico que recorta y encastra piezas de manera exacta, perfecta, biunívoca, ¿sí? Mientras que lo imaginario lo hace de maneras
no biunívocas, ¿sí? Cosas que sean parecidas, todas las juntas, ¿no? Y superpone al estilo de las fotografías de Galton y hace con eso un menjunje que nos da una imagen más o menos nítida en algunas porciones, más o menos difusa en otras, ¿sí? La idea es que lo imaginario entonces asimila esas formas parecidas que no son idénticas a una cierta gestalt, ¿sí? Que no tiene por qué ser una buena forma, una gestalt cualquiera, ¿sí? Y lo hace de manera multívoca, ¿sí? Mientras que esa adhesividad propia del operador imaginario permite ensamblar piezas que no encajen a la perfección. No tienen por qué encajar a la perfección, ¿no? Como las piedras unidas por la argamasa, ¿sí? Abreviando entonces los tiempos de esa operatoria. Tiempos que Lacan dice que son brevísimos, ¿sí? Por eso dice Lacan, lo imaginario intuye rápidamente lo que hay que simbolizar, ¿no? Y eso y subraya en varios pasajes de esa primera clase del 21, ¿sí? Esta necesidad de que no hay tiempo, hay que hacerlo rápido. No podemos estar pensando mientras el otro nos habla, meditando, cavilando acerca de cómo hago para que encaje esto con otra cosa. No, rápidamente tenemos que encontrar una manera de hacer que esto encaje con alguna huella que nos permita darle a eso un sentido. Por eso vivimos en el malentendido, justamente, por esa celeridad, porque comprendemos antes de tener los elementos que están en juego, ¿no? Y es un seminario que di en San Francisco, en Estados Unidos, y que se publicó después como con un título bien yankee, una vía práctica para sentirse mejor. Doy un ejemplo de cómo a partir es una frase de Lacan, una definición de Lacan, del psicoanálisis que da Lacan, ¿no? Es una vía práctica para sentirse mejor. Seminario 24. Pero doy un ejemplo de cómo me hice amigo de alguien que asiste ahora en estos momentos al laboratorio, a partir de un malentendido, justamente. ¿Sí? Eh, y bueno, muy divertida. La introducción de ese libro es cómo se puede establecer un lazo precisamente a raíz de la existencia de ese malentendido. No a pesar de, sino gracias a el malentendido, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, vivimos en el malentendido porque rápidamente creemos entender cuando no tenemos los elementos de juicio, sino que lo imaginario rápidamente corta el desciframiento, ¿sí? Nos dice, es esto, ¿sí? Es esto lo que hay que simbolizar. Entonces, ambas funciones, la imaginaria, digamos, el operador imaginario y el operador simbólico, colaboran a la hora de leer ese flujo fónico, de tipificar y de abstraer a partir de allí, ¿sí? Porque las operaciones de abstracción también dependen de que esta operación se produzca, ¿no? ¿Cómo hago yo para decir que dos o tres, cuatro, cinco cosas pertenecen a un mismo tipo y abstraer lo que sería el tipo universal de esas cuatro o cinco cosas? Tengo que separar lo que tienen en común de lo que tienen como diferente, ¿no? Esa operación de separación la realiza el operador imaginario que encaja, digamos, que superpone cosas que tienen en común, borra las diferencias y esas diferencias serán luego procesadas por otros elementos del operador eh, simbólico, ¿no? En segundo término. Yo al principio, confieso, que creí que el resultado de la lectura efectuada mediante esa acción conjunta de los operadores imaginarios y simbólicos ya era la cadena significante, ¿sí? O sea que actuaba lo imaginario primero, incluía lo que había que simbolizar, luego actuaba lo simbólico, ¿sí? Y a partir de allí ya teníamos la cadena significante y por lo tanto podíamos asignar sentidos, etcétera. Y así yo lo planteo en uno o dos libros, y hoy en día ya no pienso igual, ¿sí? Pienso que ahí, todavía falta algún elemento para saber cómo se construye a partir de allí la cadena significante, y es algo que me interesa interrogar este año también. Lo estuve interrogando el año pasado y no pude avanzar mucho, espero avanzar un poco más con ustedes este nuevo año. Digamos, lo que ahora reconozco, ¿sí? Es que entre esa lectura efectuada por la acción conjunta de los dos operadores, ¿sí? Y la cadena significante, ¿sí? Median otros aspectos del equívoco que requieren una elucidación mayor y que hay que pensar, hay que interrogar, ¿sí?
Lo que sí, digamos, pude pescar en ese entonces es que para constituir el significante como tal, ¿sí? A ver si me acompañan en este razonamiento, ¿sí? Para constituir un significante como tal, ¿sí? En la imagen acústica, ¿sí? ¿Se acuerdan que Saussure decía que el significante era la imagen acústica, ¿no? Que era algo que existía en nuestra mente, ¿no? En la imagen acústica debe poder distinguirse, entre otras cosas, entre la voz y el flujo fónico, ¿sí? Doy un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo escucho, yo soy el bebé, ¿sí? Y escucho que mamá dice vaso, por ejemplo, ¿sí? Y luego escucho, ¿sí? Y puedo identificar, digamos, vaso ya como una unidad que se repite en varias ocasiones en la experiencia de mi vida, ¿no es cierto? Y luego escucho que mi tío, por ejemplo, dice la palabra vaso, ¿sí? Pero lo dice con otra voz y tal vez con otra entonación y tal vez en otro contexto, etcétera. ¿Cómo hago para construir el significante vaso, ¿sí? Eh, Entre otras cosas, debo poder separar dentro de ese flujo fónico lo que corresponde a la voz de lo que no corresponde a la voz. Porque si me quedara pegado cada uno de esos registros a cada una de las voces, vaso dicho por mamá es distinto de vaso dicho por mi tío, ¿sí? Es, tomaba el ejemplo de Funes el Memorioso de Borges, ¿no? Que tenía una imposibilidad absoluta de abstraer cualquier cosa, ¿sí? Para él no existía la, la, la idea, en el sentido platónico del término, la idea del perro. ¿Por qué? Porque para él el perro de las 14:15 visto de frente era distinto del perro de las 14:16 visto de perfil. Algo así dice Borges, ¿no? Es decir, no podía juntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existía esa adhesividad de lo imaginario, ¿sí? Que permite asimilar lo que tienen en común, borrar las diferencias y decir en todos los casos es un perro, ¿sí? Y es interesante, digamos, estudiar la narración esta de Borges, ¿sí? Porque nos plantea algo, o sea, Funes, el memorioso, ¿sí? Además de ser memorioso, tal vez podría ser un autista. ¿Sí? Que los autistas, ustedes saben que la mayoría de los autistas tienen una memoria prodigiosa, ¿sí? Tremendamente prodigiosa, ¿sí? Que recuerdan los detalles así, que son capaces de mirar una página de una guía telefónica y casi con precisión fotográfica poder registrar en su memoria todos los nombres y números de teléfono de esa guía telefónica y después recitarlos para adelante, para atrás, etcétera, una memoria infernal, ¿sí? Todos los detalles quedan registrados, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene una dificultad que a veces llega a la nulidad absoluta para poder abstraer a partir de allí al estilo de Funes el Memorioso, ¿sí? Tanto es así que si registran una palabra en cierto contexto y vuelven a escuchar una palabra similar, incluso con la misma voz, dicha por la misma voz, en un contexto diferente, funcionan para ellos como si fueran palabras distintas. ¿Sí? Porque no pueden producir esa separación que también realiza el operador imaginario, ¿no? Entonces, en este punto, digo que la operación, digamos, de lectura, ¿sí? Conformada por la acción conjunta de lo imaginario y de lo simbólico, ¿sí? Tiene que poder separar, ¿sí? Del flujo fónico la voz, ¿sí? De la imagen acústica tiene que poder separar la voz, ¿sí? Y esto lleva a pensar que esa operación, que en algún momento debe ser posible, ¿sí? Debe ser aislable, ¿sí? La, la voz respecto de lo que es la imagen acústica, ¿sí? Tal vez esa operación es lo que se invierte en el momento del desencadenamiento del síntoma psicótico, ¿sí? Porque en el síntoma psicótico estándar, digamos, ¿sí? El escuchar voces, ¿sí? El escuchar voces, el sujeto
tiene la imagen acústica, que no es algo perceptivo, ¿no es cierto? Es la imagen acústica como entidad mental, como lo llamaba Saussure, ¿sí? Y vuelve a estar asociada a la voz. ¿Sí? Tanto es así que incluso se puede identificar, es la voz de tal, es la voz de aquel, del otro, etcétera. O sea, los significantes vuelven a adquirir esa voz de la cual, vuelven a estar unidos a la voz de la cual aparecían separados. ¿Sí? O sea, digamos, el inconsciente, ¿sí? El inconsciente del psicótico, ¿sí? Tiene la particularidad de que sus significantes vuelven a estar enlazados con la voz. Entonces escuchan voces. Y eso, digamos, no es que tienen una alucinación porque piensan que es una voz que les viene de afuera. Sí, a veces pueden imaginar que es eso, pero ellos reconocen que están escuchando voces y no las confunden sencillamente, digamos, con experiencias perceptivas. ¿Sí? En algunos casos sí, pero son los menos. Eh, bueno, eh, bueno, yo como ya son más de yo nací allá en Buenos Aires, la 1:15 pasadas. Propongo parar acá, ¿sí? Y seguiré con el repaso lentamente en lo que sí, en reuniones y reuniones, para que tengamos tiempo de conversar. ¿Sí? Si quieren abrir sus micrófonos y conversar, tenemos todavía un ratito como para hacerlo. Me gustaría saber qué piensan hasta ahora de estos planteos, si va quedando claro, si tienen objeciones, y sobre todo me gustaría escuchar las objeciones que siempre enseñan. O sea, Hola Gerardo. ah, Ah, ¿Sí? no, no. ¿Quién habló? eh, sí, dos a la vez, pero habla Martín. ¿Quién es Hola. Bueno, Martín? bueno, yo tenía entendido que era al revés, pero bueno, no hay problema. Eh, Me preguntaba, Gerardo, me sigue resultando muy interesante y me preguntaba con respecto a este goce de lo simbólico con respecto al encastre. Eh, ¿Cuánto aportaba o si tenía alguna articulación respecto a la proporción que está en juego en la relación sexual? Pero no sé si entiendo muy bien la pregunta, ¿sí? Eh, pero en su momento, en ese artículo que eh, en su momento presenté en la EOL y después publiqué en uno o dos libros, que se llama Legoland, ¿sí? Donde introduzco esa cuestión. No me acuerdo en qué libro está, tal vez en uno que es Psicoanálisis y Ciencia, o no sé, por ahí. Después cualquier cosa les paso la referencia. Pero ahí yo, digamos, decía que el goce que estaba en juego en encastrar, por ejemplo, una pieza de Lego con otra, ¿no? Por eso el título de Legoland, porque es una imagen, digamos, que me cayó, una ficha que me cayó viendo un museo de cosas hechas solamente con Lego en Alemania y que me inspiró para ver cómo es que el mundo del científico, ¿sí? Lo ve como una gran construcción de Lego, ¿no? Donde una cosa encastra con otra, digamos, encastra con otra. Bueno, yo decía, bueno, este, encajar piezas de Lego produce un goce del encastre que tiene que ser homólogo al goce que sentiría, por ejemplo, cuando uno hace encajar una clavijita en un agujerito, el bebé, por ejemplo, que hace esos primeros juegos, o cuando el matemático resuelve una ecuación, que es encontrar el valor que encaja en la X que hace que la igualdad se cumpla o el físico que está estudiando una ley de la naturaleza y encuentra la función que recorre justo todos los puntos de los datos experimentales, ¿no? Eh, o cuando Santo Tomás logra juntar todas las piezas de la revelación cristiana con todas las piezas del aristotelismo y arma la suma teológica y hace un gran rompecabezas. Bueno, en todos los casos, digamos, está en juego un mismo goce, ¿no? Y yo decía que
la búsqueda, digamos, constante de ese goce, podía pensarse, en definitiva, el modelo es el del macho y de la hembra, ¿no es cierto? Que es el goce precisamente que estaría en juego en toda la mitología de, no sé, la búsqueda del orgasmo simultáneo, la media naranja, ¿no? Hacer de dos uno, etcétera. O sea, todo lo que viene a contrariar, a contradecir la falta de proporción entre los sexos, que es en realidad la falta de proporción, la inconmensurabilidad de los goces que están en juego, ¿no? Este, así que sí, me parece que el goce del encastre es lo que viene en el lugar de ese goce sexual que no existe, ¿sí? Que no existe porque no hay tal relación sexual, ¿no? Y Y podría ser que Gerardo, esté, perdón, perdón. una cosita más, y podría ser que esté en juego en la intuición de lo imaginario, que comande en El, algún punto esa intuición. el goce del encastre, supongo que, digamos, que la búsqueda de ese goce del encastre, ¿sí? En algún sentido es como motor del operador del imaginario, ¿no? ¿Por qué? Porque el imaginario rápidamente tiene que crear a partir de lo registro, digamos, de su réplica inicial, ¿sí? Algo que pueda encajar con un registro lingüístico preexistente, ¿sí? Y de esa manera recorta y lee. ¿Sí? Entonces, por eso digo que primero lo imaginario tiene que poder desarmar esa nube y separar lo que corresponde a la voz, al truco fónico, a las otras experiencias sensibles, etcétera, ¿sí? Pero además luego debe llevar a que eso se asimile a algo que encastre, ¿sí? Con una forma lingüística ya registrada, ¿sí? Con registro de memoria. ¿Sí? O sea que en por eso digo, hay un momento en el cual lo imaginario opera solo, pero hay otro que conspira, por así decirlo, con el operador simbólico para producir finalmente ese encastre, ¿no? Así lo entiendo yo, digamos. Por eso pongo el operador en ese esquemita que les mostré ya varias veces, pongo el operador imaginario en dos lugares, ¿sí? Uno actuando solo y otro en conjunción con la operación simbólica. Liliana Bastidas levantó la mano. Creo que antes Rosana Aldonate quería decir algo. Sí, Sí, yo lo que te quería consultar era un poco, bueno, la idea que lo que vos vas transmitiendo con tu lectura es como que, por un lado, cada sujeto, pero también si lo pensamos en términos de estructuras, cada estructura lee de acuerdo a lo que, al lugar que logra o a la posición que logra conquistar, por decirlo. El autista, bueno, en el seminario uno creo que Lacan dice que tiene dificultades para constituir el yo. Y yo me acordaba de algo que alguna vez, yo no sé si escuché o leí, que decía Germán García, que él decía que el psicosomático era un mal lector porque no leía desde el síntoma, yo lo entiendo del síntoma en el sentido de la represión, sino leía un poco desde, no sé, del cuerpo, el organismo, ¿no? O no sé, o, por ejemplo, no sé bien si es que en el caso del psicosomático es la articulación de lo imaginario y lo real, no me acuerdo bien, pero bueno, me hace pensar en esas cosas, sí, esto de es leer. no me acuerdo si lo mencioné antes, pero en algún lugar ya mencioné escribí, digamos, que el problema que Lacan llama de la holofrase en el síntoma psicosomático, ¿sí? Es que justamente no se ha producido el recorte de las unidades lingüísticas S1 y S2, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, la operación, la operación de lectura es fallida, ¿sí? Como que hay ahí un síntoma que es un mal lector, ¿sí? Estoy de acuerdo con lo que decía Germán, una imagen muy linda. Liliana Bastidas, ahora sí, abrí Eh, tu micrófono, por favor. bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto que tú dices me remite, Gerardo, cuando hay esa invasión de pensamientos
que no, por ejemplo, cuando alguien no puede dormir porque hay una invasión allí. Entonces, en ese sentido, acorde con tu lectura, porque bueno, estás hablando de un momento como, entre comillas, no sé cómo decirlo, constitucional, de un ser hablante, qué sé yo. Y este otro momento desde donde podría leerse, es decir, que fallaría ese operador imaginario que intuye ese simbólico para hacer, digamos, como lo que tú llamabas allí, como hacer esa lectura y hacer un corte que permita, digamos, como encontrar algo que ordene esa, digamos, en esa invasión de pensamientos detenga algo. Bueno, Ok, ok, entendí. Pero está muy bueno, gracias por el comentario, Diana, pero eh, yo lo imagino un poco distinto, digamos, eso, ¿no? O sea, pienso en el que padece insomnio por no poder cortar con la producción de pensamientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Este, eh, no es exactamente una invasión, ¿sí? Me parece que es más bien una superproducción de pensamientos que no se agota nunca, ¿no es cierto? ¿Sí? No es que los pensamientos invaden, ¿no? Sino que no cesa de producirse una y otra cosa, ¿sí? La forma habitual que tiene esa invasión de pensamientos es sobre todo regida por la imaginación. Los significantes son secundarios. Es sobre todo la creación de una imagen, ¿sí? La imagen, por ejemplo, de lo que se va a hacer o lo que se va a decir en tal o cual ocasión, al día siguiente, etcétera. Eh, los significantes siempre vienen como a la rastra de las imágenes, ¿sí? Pero en primer lugar es una profusión del imaginario, ¿sí? Lo que está presente en esa forma del insomnio, ¿no? Entonces, no se trata tanto de de un fallo del operador imaginario que no cesa no produce el cese del trabajo del desciframiento, ¿no? Sino que constantemente, ¿sí? Constantemente se está encontrando una manera de significar ese modo de goce que está presente en el síntoma de la producción de los pensamientos, y no hay algo que detenga ese modo de gozar, ¿sí? O sea, no es que allí falla lo imaginario que debería producir un tope, ¿no? Lo que hace lo imaginario en todo caso es decir, ya está, entendí, se trata de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, rápidamente nos lleva a comprender y nos mete en el malentendido. Acá es otra cosa lo que ocurre. Acá lo que hay es una especie de imaginario desatado, produciendo una y otra vez significaciones que tienen el carácter más pleno posible, ¿sí? Por eso digo, cuando uno empieza a interrogar lo que son esos pensamientos, lo que encuentra a repetición es una estructura única que se repite con pequeñas variantes que nos dan una pista interesantísima, clínicamente se constata, como para construir el fantasma, ¿no? Agradezco mucho la pregunta, pero no lo pienso como una falla, sino más bien como una superproducción de lo imaginario, ¿sí? Lo que está en juego en ese fenómeno que mencionaba. Andrea Barone, nos queda todavía un minutito, si es breve, tal vez alcance para responder. Andrea, ¿qué tal? Hola, buen día. Gerardo, dos cuestiones con relación a estas preguntas fundamentales que ubicaste, ¿no? De cómo se construye la cadena significante y cómo se construye la consistencia corporal. Eh, con relación a cómo se construye la cadena, ¿estás pensando justamente en la producción del objeto, el objeto como cortado, ¿no? ¿Y qué relación tiene esto, si es que la tiene, con la operatoria del otro, en términos de Freud, el complejo del Nebenmensch, ¿no? Y en ese Me encanta. punto, si esto opera ahí un recorte en relación a la satisfacción también, o sea, hay un goce en pérdida en este punto de la producción del objeto. Sí, mira, Y sí, ok. última cuestión, con relación a la consistencia corporal, que entiendo que no es sin relación a la producción de el significante también, eh,
¿Qué le debe eso a la inhibición a nivel estructural? Y que Lacan sitúa sobre todo en el plano del imaginario también, ¿no es cierto? Sí, muy bien, Ujú. las cosas. Mirá, a las tres partes de tu pregunta o las tres preguntas que hiciste, te puedo responder con un triple no sé, estoy investigando, digamos. Pero si tuviera que ir un poco más allá de ese no sé, te diría, bueno, por ejemplo, la cuestión del complejo del Nebenmensch, ¿no? Del prójimo, como lo llama Freud, ¿no? Es la manera freudiana de ver cómo se produciría una especie de consolidación de un conjunto de neuronas constantemente investidas, que es lo que él da la definición de así del yo en el proyecto de psicología, y por lo tanto cierta consistencia en el sentido, la calidad del término, corporal, ¿sí? A partir de Mm. en el sentido del cuerpo como imaginario, ¿no? A eso me refiero en el sentido lacaniano del término, ¿no? Pero son las mismas preguntas que yo digo, revisemos todo de nuevo. Revisemos todo de nuevo para ver cómo hace lo imaginario para, a partir de un cuerpo fragmentado y una imagen que se observa allí, dar un sentido de consistencia corporal. Por otro lado, no siempre se produce, ¿sí? Hay No. grandes dudas y eso se produzca, por ejemplo, en la estructura autística, justamente, ¿no? Ujú. Las dificultades para la constitución del yo, para la constitución del objeto, yo no diría del objeto en singular, de los objetos en particular, Sí, de en los general, objetos. de los objetos. Y cuando Melanie Klein decía que su paciente, Dick, ¿sí? La trataba a ella como si fuera un mueble, ¿no es cierto? ¿Sí? Mm. Yo le preguntaría a Melanie Klein si ella piensa que lo que era un mueble para Dick es lo mismo que lo que es un mueble para nosotros. Y yo pienso que no, ¿sí? Que posiblemente sean cosas muy distintas, ¿sí? La experiencia de lo que es un objeto para un niño autista, de lo que es un objeto para un niño que constituye un imaginario diferente. Pero bueno, son las cosas que estoy tratando de explorar, ¿sí? Porque me parece que una de las claves fundamentales que definen la estructura autística, ¿sí? Es un funcionamiento distinto, ¿sí? De lo imaginario, ¿sí? Como que el operador simbólico, a mi entender, no tiene ningún problema, ¿sí? O sea, no tiene ningún problema en el sentido de que funcionaría perfectamente si lo imaginario que lo antecede funcionara bien. El problema es que funciona distinto y por lo tanto las consecuencias en lo simbólico se deducen de las consecuencias de tener un imaginario que funcione distinto. Por ahora es como lo estoy pensando, pero ya llegaremos ahí. Bueno, se nos ha pasado la hora ya hace un rato. Les agradezco muchísimo la Muchas presencia, gracias. las preguntas y nos vemos la próxima reunión. Va a ser híbrida, ya voy a estar en Buenos Aires de vuelta. La próxima va a ser el 28 de mayo, ¿sí? Así que Muchas gracias. espero que nos reencontremos allí. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Cómo salgo?